buenos días. Desde hace algunos años, en torno a la celebración del miércoles de ceniza, la parroquia ha contado con un espacio de preparación interior para la Cuaresma. En unas ocasiones ha sido la realización de un retiro antes de la celebración de la Eucaristía. En otras ocasiones hemos alternado reflexiones o espacios comunitarios de oración al término de la misma. En las circunstancias un poco especiales y complejas que estamos viviendo y con la ayuda que nos brinda la técnica, nos gustaría ofrecer también este año a la comunidad parroquial y evidentemente a quien pueda seguirnos a través de los medios digitales un tiempo para el silencio, para la reflexión y para la oración. Hemos decidido hacerlo unos días antes de que comience la Cuaresma, todavía en el tiempo ordinario, con la intención de que pueda orientar todo este camino de preparación para la Pascua que estamos a punto de iniciar y que eventualmente sirva, porque queda conservado, para que en alguna ocasión en el camino de la Cuaresma volvamos a este texto que nos guía. Para que todos nos podamos sentir situados en esta jornada, les diré que dividiremos esta mañana en 4 momentos. Nuestro primer paso será acercarnos al texto del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Se trata sin duda de una escena que todos conocemos, es la narración de la curación de un ciego de nacimiento. Esta perícopa será la que guíe el retiro de este día, sobre todo a través de ese juego simbólico entre luz y tinieblas, entre ceguera y visión. Terminada la proclamación del texto evangélico, les ofreceré una sencilla reflexión que intentará describir el camino que realiza el ciego de nacimiento como una especie de metáfora del recorrido interior que todos estamos llamados a vivir como discípulos de Jesús. Acabada la reflexión, entraremos en el tiempo central de este retiro, el momento en el que todos somos invitados a quedarnos cara a cara con Dios. Cada uno tendrá la posibilidad de distribuir ese tiempo, evidentemente como desee. Quizá algunos de nosotros preferiremos volver al texto de Juan 9, dejándolo hablar en nuestro interior. Habrá quien prefiera recogerse en silencio y oración, según se sienta llamado por el Señor. Y para quienes lo deseen, también les ofreceremos un sencillo vídeo que hemos elaborado y que combina la imagen, la música y algún otro texto muy breve, que intentamos y deseamos que sirva de ayuda para convertir en oración cada uno de los pasos que voy a intentar presentar en la reflexión. El vídeo durará aproximadamente unos 45 minutos y me gustaría invitarlos a todos a que al menos ese tiempo todos lo podamos dedicar a la oración, sea cual sea la modalidad que cada uno decida elegir. Para concluir este tiempo de retiro, haremos una pequeña oración que retoma la experiencia del ciego de nacimiento y con un canto final cerraremos este rato en esta comunidad un poco especial porque está convocada virtualmente. Lo decisivo de esta mañana, lo sabemos, es lo que Dios hable al corazón de cada uno, de cada una. Todo lo que ofrecemos a través de este canal de YouTube no deja de ser un conjunto de instrumentos que intenta ser útil como puente que posibilite nuestro encuentro con nosotros mismos y con Dios. Por ello, les recomendaría que se acercaran a este rato con firme decisión de retirarse. Les aconsejaría que garantizasen para ellos un lugar tranquilo, que favorezca el recogimiento, un ambiente de silencio, que les facilite desconectar del trajín con el que tantas veces vivimos y sobre todo la disposición interior a dedicar este tiempo solo a ustedes mismos y a Dios. Sentado al borde del camino,
pasos, mi alma al ver la luz gritó con fuerte voz. Tu paso a mi lado se detuvo, mi alma aún más gritó. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Cuanto mi vida rodeaba, quiso mantenerme en mi silencio, pero tu palabra resonó. Ven hasta mí, mis pasos ya en el camino. Tu voz me preguntó, mi vida fue deseo a tus pies. Maestro, yo quiero ver. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Vete, tu fe ya te ha salvado, y mi corazón se iluminó con un resplandor de nueva vida. Es el Señor, mi vida ya detrás de ti. Señor, te seguirá, tu palabra es luz en mi alma, mi voz aún gritará. Señor, Hijo de David, gloria siempre a ti. Señor, Hijo de David, gloria siempre a ti. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él se fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban:
¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntárselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Tras la proclamación del texto de Juan 9, los invito ahora a volver al relato de una forma más pausada. Intentaré ofrecerles una mirada atenta a la experiencia del ciego de nacimiento y a lo que pienso que ella puede enseñarnos en nuestro crecimiento interior de la fe. He decidido distribuir esta reflexión en 5 momentos que corresponden, al menos así pienso, a otros tantos pasos interiores descritos por el evangelista Juan. Primer momento: como el ciego de camino. El texto comienza presentándonos a un hombre del que solo se nos informa que es ciego. Todo lo demás queda en la oscuridad. Desconocemos todo de su vida, todo de su historia. El evangelista parece tener interés en que todo esté invadido por la ceguera, por la oscuridad. Da la impresión
de que el único rasgo que define a este hombre es su falta de vista. Permítame un pequeño paréntesis. Los evangelistas, con una cierta frecuencia, presentan en sus textos a personajes sin nombre. Ellos los convierten en moldes dentro de los cuales somos invitados a entrar los lectores. El ciego de nacimiento, la pecadora, el hijo pródigo, el discípulo amado, la mujer que pierde la moneda, el pastor que busca su oveja. Es una invitación a meternos en escena, pero no como espectadores, sino en la piel de un personaje. Yo los invito a comenzar este rato aceptando esa invitación del evangelista, es decir, entrar sin miedo en la piel del ciego, para caer en la cuenta de nuestras cegueras y de nuestras oscuridades, para caer en la cuenta de que ese ciego somos cada uno de nosotros, cada uno de nosotras. No creo que necesitemos mucho esfuerzo para entrar en nuestras faltas de luz. Algunas nacen de nuestros límites y fragilidades. Una historia personal que no podemos cambiar en muchos de sus elementos, un carácter que no logramos orientar como nos gustaría, el dolor de tantas heridas que no logramos mitigar, la desorientación que a veces nos atenaza, una buena conexión de miedos, nuestras propias resistencias interiores al cambio o al crecimiento. Otras las compartimos con tantos hombres y mujeres de nuestro mundo, impactados por la situación que estamos atravesando, la incertidumbre, la impaciencia, el temor, quizás la soledad. Se trata de oscuridades compartidas por los habitantes de nuestro planeta y que en la situación de alarma que vivimos nos golpean y pasan la primera fila. Pero junto a ellas hay una buena colección de oscuridades que llevan siendo compañeras de camino desde hace mucho tiempo. Conflictos, discriminación, trata de personas, pobreza, injusticia, hambre, crisis ecológica. Esas están, parece, siempre presentes y quizás en este último año hasta agudizadas. Hay oscuridades fuera y hay oscuridades dentro. En ocasiones nos rodean y amenazan la vida de nuestra humanidad y la continuidad de nuestros ecosistemas. Y no pocas veces nos aprietan el corazón y terminan por convertirse para nosotros en un dolor paralizante. Esas y otras oscuridades invaden también la vida de la comunidad cristiana. La desorientación a la hora de encontrar caminos para la vivencia del Evangelio, la superficialidad en la experiencia de la fe de tantos que nos llamamos seguidores de Jesús, la desunión, el testimonio limitado del amor, la incapacidad para transparentar la vida de Dios a quienes se acercan a nosotros. Por ello, nosotros también entramos en ese sin nombre que está ciego. Muchas veces, como él, también nosotros nos sentimos paralizados por tanta oscuridad. Y ante todo ello, también nosotros nos detenemos y nos sentimos dependientes al borde del camino. Esa es la experiencia que con frecuencia viven los discípulos de Jesús. No entienden o no quieren entender a su maestro. Esa ceguera, de hecho, muchas veces en los textos evangélicos es representada en la vida y en la curación de los ciegos que Jesús encuentra. En este primer momento me gustaría invitarte e invitarme a sentirnos ciegos del camino. O si quieres, discípulo que no logra entender. Detente en tu ceguera, esas que tienen el poder para paralizar tu vida, para bloquear el entusiasmo del seguimiento, para frenarte en el camino de la fe. Este ejercicio es necesario para dejarse curar. A veces escondemos celosamente nuestra verdad, frecuentemente vivida como dolor y desconcierto, y con ello queremos protegerla de los demás, incluso protegerla de Dios. Pero en ese mismo gesto la mantenemos alejada demasiado de la salvación que Él nos ofrece.
Un segundo momento, dejarse tocar. Con el peso de tus oscuridades te invito a dejarte tocar. Yo estoy convencido de que ese es el deseo de Jesús, tocar nuestras llagas. Realmente se necesita coraje para dejarse tocar. Nos cuesta descubrir nuestras heridas y oscuridades y vivimos esa experiencia con miedo a mi dolor y, lo que es más triste, en ocasiones, con miedo al Dios que se acerca a tocarnos. Dejarse tocar es acortar la distancia que existe entre nuestra pobreza y la salvación que viene de Dios. Es dejarse alcanzar, aunque uno se sienta vulnerable y desprotegido en su propia verdad. Es difícil, yo diría imposible, experimentar la alegría de la curación cuando no hemos estado dispuestos a sufrir el dolor de la llaga y a mirarlo de frente. Todos nos resistimos al dolor, a la fragilidad, a la vulnerabilidad. Y es normal porque estamos llamados a la felicidad y todo límite nos parece que la pone en crisis. No es extraña esa resistencia, puesto que el ser humano no se resigna con facilidad a tener un horizonte estrecho. Sin embargo, esa resistencia a experimentar y reconocer nuestra fragilidad se convierte en especialmente dolorosa cuando termina por dejarnos solos, cuando nos protege y nos aleja de los demás, y sin duda, cuando nos protege y nos aleja de Dios. ¿Quién no se ha resistido consciente o inconscientemente a Dios y a su cercanía y salvación? Las causas pueden ser muchas. Una imagen distorsionada del Dios Padre, que es visto como juez, un cierto miedo al cambio necesario, el pánico a que el dolor se agudice si lo miramos de frente. Y sin embargo, la salvación solo puede venir cuando Dios toca nuestros ojos y nuestra vida. Y lo hace de un modo tan simple como es untarlo de polvo y de saliva. Como en Edén, la vida nace del barro que viene de la tierra, pero que es bendecido por lo que sale de la boca de Dios. Aliento en Edén, saliva en la experiencia del cielo. Estoy convencido en el poder sanador de que Dios toque nuestros ojos, porque la ceguera no es fruto de lo que sucede en el mundo, sino de nuestra incapacidad para mirar todo de frente, para mirarlo con esperanza y para mirarlo con el compromiso en favor de la salvación del Dios de Jesús. En este segundo momento te invito a dedicar un rato a examinar tus resistencias a Dios, tus reticencias a su cercanía. Examina los obstáculos que hoy le pones a Dios para que toque tu llaga, tu oscuridad, tu ceguera, tu dolor. Tercer momento, creer para ver. Nos cuenta el Evangelio que en la primera aparición de Jesús resucitado en el cenáculo, el apóstol Tomás no se encontraba presente. Ante el testimonio del resto de los discípulos, Tomás puso palabras a lo que tantas veces se convierte en el anhelo de nuestro corazón. Si no lo veo, no lo creo. Ver para creer es la expresión que da voz a la duda que siempre habita en el corazón humano y que solo con mucha dificultad logramos desalojar del todo. El ciego del texto del Evangelio de hoy parece dar la vuelta a ese refrán. En realidad, él no ha necesitado ver para creer. Ha sido todo lo contrario. Él ha creído para ver. No ha visto el rostro de Jesús. Sigue ciego. Y sin embargo se fía de la palabra del Maestro que lo envía a la piscina de Siloé. No sabemos cómo hizo ese recorrido, ni quién lo acompañó, puesto que seguía ciego. Lo que sí sabemos es que le tocó caminar un trecho del camino en medio de la oscuridad,
fiado únicamente de una palabra que lo había enviado. La Biblia nos da noticias de otros personajes que hicieron una experiencia similar. En el pasaje de la presentación de Jesús se nos habla de Simeón. Es un anciano que acude habitualmente al templo anhelando ver al Mesías. Lo hace en virtud de una palabra que le había comunicado que no moriría sin ver al ungido del Señor. Un día y otro regresa a casa sin que se haya cumplido la promesa. Pero a la mañana siguiente retorna con la certeza de que llegará el momento en el que sus ojos hayan visto al Salvador. Simeón creyó para ver. De modo similar podemos hablar de los magos de Oriente. Cuando camino de Belén dejan de ver la estrella, no regresan a su país. Continúan creyendo y en camino. Y solo esa permanencia creyente en medio de la oscuridad hace posible que vuelvan a avistar la estrella. Creo que podemos afirmar todos que ese creer para ver constituye el núcleo de la experiencia de Abraham, el padre en la fe. Caminar en dirección a una tierra que solo espera como promesa, inquebrantable en su confianza en Dios, y a veces en medio de los desmentidos de la historia. Creer para ver es el secreto de una fe que se sostiene y que crece. Una fe que, en palabras de Jesús, hace dichosos a los que creen sin haber visto. Con toda probabilidad, también nosotros habremos experimentado en muchos momentos la dificultad para hacer trechos de nuestra vida sumidos todavía en la oscuridad y fiados únicamente de una palabra que nos ha puesto en camino. ¿Cuánta altura espiritual y cuánta altura evangélica hace falta para poder vivir así? Con la paciencia confiada en que llegarán los signos de Dios, sin apresurar los pasos del Señor, sincronizando el reloj de nuestra peregrinación a los tiempos de Dios Padre. No nos toca a nosotros decidir el momento en el que aparece de nuevo la luz que ilumina nuestras experiencias personales, eclesiales o incluso planetarias. No le tocaba a Simeón decidir cuándo llegaría Jesús al templo, ni a los magos saber cuándo volvería la estrella, ni a Abraham cuándo podría poner el pie en la tierra prometida. Lo que se espera de nosotros es que sepamos percibir a Dios también en medio de nuestras oscuridades, que dejemos que Él toque nuestros ojos con el polvo de la vida y la saliva de su salvación, mantenernos confiando en su palabra y seguir caminando con los ojos a la espera de los destellos de su luz. Pero muchas veces, todavía, como el ciego camino de Siloé, en medio de una oscuridad cerrada. Cuarto momento, dejar hablar a la vida. La historia del ciego de nacimiento concluye favorablemente. Diríamos que termina con un final feliz. El sin nombre queda curado. Su identidad ya no queda definida por ser ciego, sino por haberlo sido. La ceguera queda ya en el pasado. Y sin embargo, nos dice el texto evangélico que justo en el momento en el que recobra la vista, Jesús no está allí. El paradero de Jesús resulta desconocido. Aquel que antes era ciego, cuando se han abierto sus ojos, lo que puede ver es la vida, pero no a quien lo ha curado. En medio de esa aparente ausencia de Jesús, el ciego es invitado a ser honesto con lo que ha vivido, con esa vida que ha comenzado a percibir. Cuando los fariseos lo convocan y le preguntan quién lo ha curado y qué opina él sobre la identidad del que le ha devuelto la vista, el ciego es profundamente sincero. Yo no sé del todo quién es.
No sé si es un pecador o un profeta. Yo solo sé lo que he vivido. Yo era ciego y Él me ha untado barro en los ojos y ahora veo. Y yo eso no puedo negarlo. Y eso me hace intuir que este hombre viene de Dios, aunque no sea capaz todavía de decir algo más sobre Él. El ciego sanado respeta profundamente su experiencia. Él ha pasado de las tinieblas a la luz y hace memoria agradecida de eso que le ha sucedido. Es llamativa la resistencia de sus padres a reconocer lo evidente. Escabullen el bulto a través de una salida de emergencia. Pregúntenle a él, es mayor de edad y puede explicarse. Es llamativa la reacción de los fariseos. No creyeron que aquel hombre había sido ciego. Neguemos la vida para no preguntarnos sobre Dios. Se trata de burlas y de coartadas para no tener que testimoniar que Jesús ha pasado por la vida de aquel hombre. La experiencia del ciego no deja de ser el símbolo de tantos momentos de nuestra vida. Lo que tenemos es la vida. Esta muchas veces está llena de oscuridades, lo sabemos. Incluso cobija un enorme poder para herirnos. Pero también es cuna de bendición. Cuando uno se niega a mirar la faceta de bendición que hay en toda la vida, probablemente no hace otra cosa que aferrarse a su ceguera, que abrazarse a la oscuridad. A veces la realidad nos descoloca, claro que sí. A veces pone en quiebra o en crisis nuestras seguridades, claro que sí. A veces no nos permite adivinar con nitidez el rostro de Dios, claro que sí, pero no deja de ser un cauce de bendición. Y reconocerlo, aunque nos permita solo intuir de lejos la mano de Dios, es un modo de iluminar la mirada. Con todo conviene estar atentos, porque contemplar creyentemente la realidad nos invita a evitar dos riesgos. El primer riesgo, y hay quien lo vive, es el de atribuir a Dios directamente cualquier mínimo detalle de lo que sucede. O todavía peor, interpretar que todo lo que sucede en la vida es querido por Dios. Sería imaginar a Dios programando cada evento, cada circunstancia. Entender de este modo la presencia de Dios en la realidad significa comprender la historia como una especie de espectáculo de marionetas humanas que no tienen libertad para tomar sus decisiones porque son movidas por los hilos de Dios. Sin embargo, Dios no nos trata así, ni mucho menos. La inmensa mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor son fruto de nuestras decisiones personales. Y esas decisiones personales son respetadas por Dios, incluso aunque vayan en contra de su voluntad. Si no fuese así, el ser humano solo viviría una ficción de libertad, no sería libre. Y tampoco tendría ningún sentido hablar de virtud o de pecado, porque simplemente no existiría. En el extremo contrario se encuentra el otro riesgo: hacer a Dios indiferente o ajeno de nuestra vida. Quien así piensa, interpreta lo que pasa como una realidad opaca y muda, que no deja ver ni los caminos, ni las llamadas, ni el rostro de Dios. Cuando el creyente evita estos dos extremos, estos dos riesgos, sabe que ante todo suceso o circunstancia, incluso aquellas que fruto de nuestra libertad son contrarias al bien y al querer de Dios, Dios no se cruza de brazos y no deja de dirigirnos su palabra incluso en medio y en el fondo de esa oscuridad. Y cuando lo hace, no justifica ni santifica lo que ha sucedido, porque el mal no deja de ser mal y sabemos el daño que ese mal causa a nuestra propia vida, a la vida de nuestros hermanos y hermanas, incluso a la vida de la propia creación. Sin embargo, también en medio del mal, no querido por Dios, Él continúa llamándonos, haciéndonos niños de su presencia, invitándonos a la salvación. Si en medio de la oscuridad de la no salvación Dios callase, la salvación no sería posible.
Por eso a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, porque ninguna situación, incluso en su versión más imperfecta o más dañina, tiene el poder de acallar el grito de Dios que sigue amando, llamando y salvando a su pueblo. Es cierto que no siempre resulta fácil comprender en lo que nos sucede la presencia de Dios, ni percibir su huella, ni entender que la realidad puede ser transparencia de su rostro. En ocasiones, como el ciego, solo atinamos a decir, yo era ciego y ahora veo, sin llegar a percibir del todo el rostro de Dios, ni llegar a entender del todo cómo Él se ha hecho presente en nuestra vida. Pero esa honestidad con una vida que también es causa de bendición es un paso para poder reconocer un día a nuestro Dios, iluminando nuestros pasos. En los momentos en los que arrecia la oscuridad, quizás la pregunta cabal no sea ¿está Dios conmigo o no está? Quizás seamos invitados a otro interrogante. ¿Cómo está presente hoy Dios en lo que vivo, en lo que pasa, en lo que me pasa? Y quinto y último momento, ver el rostro de Dios. El desenlace del relato evangélico que hemos escuchado muestra que la curación de la ceguera apunta a un ver mucho más profundo. En realidad, la luz que ilumina nuestros ojos es solo una metáfora de la profesión de nuestra fe. Estoy convencido de que cuando uno deja de resistirse a descubrir el sorprendente paso de Dios por nuestra vida, al final no solo termina por reconocer su acción, sino por encontrarse con su persona. Sin embargo, descubrir a Dios en la propia vida y profesar la fe en Él exige cultivar actitudes de discípulo. A mí me gustaría resaltar especialmente dos: la hondura y la confianza. ¿Quién no se ha sorprendido en alguna ocasión anclando su mirada en las apariencias? Algunas veces porque caemos en una vida superficial que no nos permite llegar a la profundidad de las cosas. Otras veces porque nuestros prejuicios sobre Dios y sobre su acción velan, oscurecen para nosotros el rostro del Maestro. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban sus compatriotas entonces. Hoy diríamos, en esta situación tan ambigua, ¿puede hacerse presente Dios? En medio de esta aparente victoria del mal y de la mentira, sigue actuando el Señor. Cuando todo parece haber fracasado, ¿hay espacio para la fe? Es legítimo que dejemos que estas preguntas asalten nuestro interior. Pero si las dejamos que se acompañen de nuestra parálisis en la vida de fe, quizás nos estemos dando cuenta de que todo apunta a que nos cuesta estrenar a Dios en nuestra vida, más allá de nuestros estrechos moldes. Sucede que quizás estamos resistiéndonos a dejar a Dios ser Dios en nosotros. Cuando el ciego pronuncia las palabras ¿quién es, Señor, para que yo crea?, está haciendo la legítima y la más genuina pregunta del discípulo, que está dispuesto a comenzar de nuevo, a dejar caer sus rígidos andamios de fe, esos que en ocasiones vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Un día, en el momento en el que Pablo se encontró con Jesús, este lo invitó a abandonar su seguridad teológica y religiosa. Solo le permitió escuchar un vago «ya se te irá diciendo lo que tienes que hacer». Y en ese momento Pablo quedó agarrado de la escucha, de la provisionalidad, de la peregrinación, de la confianza, en definitiva, de la fe del discípulo. Es cierto que ese creo, Señor,
que pronuncia el que ha sido curado es siempre provisional, puesto que todos somos peregrinos y estamos creciendo. Sin embargo, aunque el ciego quedaba abierto a seguir dando pasos en la fe, en ese momento estaba profesando su fe en el rostro que Jesús le había revelado y no en el que él se había imaginado. Qué fácil es decir que sí a Dios cuando cuadra con nuestra sensibilidad. Qué arduo se convierte en algunas ocasiones decir sí al rostro de Dios que nos muestra Jesús en la ambigüedad y la dureza de la vida. Por eso, el texto evangélico, con la historia de una ceguera física sanada, apunta más allá, hacia el camino de iluminación interior que se nutre de hondura, de apertura y de confianza. En la celebración de la Cuaresma, la Iglesia ha prestado siempre atención al recorrido de iniciación que hacían los que iban a recibir el bautismo. Ese camino fue definido algunas veces como iluminación, como paso de las tinieblas a la luz, de la ceguera a la visión. Dejarse iluminar era un símbolo del crecimiento en la fe. Era un símbolo del reconocimiento de Jesús como Señor de la propia vida. Era un símbolo de la aceptación cordial del proyecto del reino. El texto de Juan 9, que nos acompaña en el día de hoy, creo que bellamente, muy bellamente, nos invita a transitar ese camino.
Señor, que vea tu rostro en cada esquina, que vea reír al desheredado, con risa alegre y renacida, que vea encenderse la ilusión en los ojos apagados de quien un día olvidó soñar y creer, que vea los brazos que, ocultos pero infatigables, construyen milagros de amor, de paz, de futuro, que vea oportunidad y llamada, donde a veces solo hay bruma, que vea como la dignidad recuperada cierre los infiernos del mundo, que en otro vea a mi hermano, en el espejo, un apóstol y en mi interior te vislumbre, porque no quiero andar ciego, perdido de tu presencia, distraído por la nada, equivocando mis pasos hacia lugares sin ti. Señor, que vea tu rostro en cada esquina. Caminaré en tu presencia, en la tierra de los vivos. Soy feliz aun cuando digo que desdichado soy. En lo hondo de mi alma te siento fundido en mí. Tú me has dado 1000 razones para sentirme así. ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has hecho? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has hecho? Viviré cuanto me has dicho, sí, ante todo tu pueblo. Tú soltaste mis cadenas, ay, Yahvé, yo soy tu siervo para servir. Allá donde exista un hombre, me ofreceré en sacrificio y a todos diré tu nombre. Un hambre tiene mi vida, pagarte cuanto te debo. Viviré para cantar tanto bien como me has hecho. Nunca yo me sentí digno de hacer cuanto he hecho
hacer.